La palabra de este domingo nos ilumina grandemente en todo lo que hoy vivimos. Pero antes de meditar desde esa óptica el regalo de la palabra, dejar resonar primeramente este símbolo del tesoro, de la perla, que si bien tienen diversas connotaciones, nos lleva a una pregunta importante. ¿Es para nosotros la fe y la vivencia de la fe un tesoro? Lo vivimos de este modo, porque cuando uno lo vive con esa tensión de que verdaderamente es algo valorable, valioso, entonces se resignifican nuestras opciones, nuestro modo de buscar esa fe, incluso las vivencias. Y también nuestra tarea misionera. Si tenemos un tesoro para compartir, se nota precisamente en el impulso misionero que cobramos. Primera connotación que me parece que podemos dejar resonar. Pero hay otro hilo conductor que tal vez podamos ir al descubrir hoy la palabra. Un hilo conductor que nos ayuda a encontrar en toda la riqueza, no solo en el Evangelio, sino en la lectura del libro de los Reyes, con esta súplica de Salomón, en estas palabras de Pablo a los cristianos de Roma, y luego en los simbolismos del Evangelio, actitudes claras y precisas para vivir el tiempo presente. Actitudes claras y precisas para enfrentar esta situación de pandemia, de cuarentena, y todo lo que ella lleva ajeno, todo lo que ha trastocado nuestra vida cotidiana, todo lo que ya la ha modificado en actitudes, en vivencias, en hábitos, y seguramente todo lo que luego vendrá. Porque evidentemente vivimos una situación inédita y que tendrá consecuencias no solo en la salud y en la economía, como por ahí son los temas que más se debaten, sino en el modo de educar, en los vínculos, en la organización económica, en muchas situaciones. Pero no se trata de hacer un análisis sociopolítico de la situación, sino encontrar en el Evangelio actitudes sí para vivir y enfrentar este momento. Y el primero que podemos descubrir nos viene del ejemplo de Salomón, que suplica sabiduría. Como gobernante, suplica este don, sabiduría y prudencia, para juzgar a su pueblo. Nosotros podemos imitar la actitud de Salomón, pidiendo también para este tiempo en nuestro corazón el don de la sabiduría. Sabiduría que nos ayude a comprender lo que vivimos en su profundidad. El sabio no es el que conoce mucho, no es el que se apoya en la ciencia como conocimiento adquirido, sino que el sabio es aquel que profundiza esas vivencias, profundiza la realidad, busca más allá de la superficie, tratando de descubrir precisamente cómo educa el corazón. Por eso alguien que no haya tenido instrucción intelectual de un modo pedagógico puede ser un gran sabio. Podrá no tener la ciencia adquirida, pero sí la sabiduría, que es esta capacidad de ir a la profundidad, o más bien, si nos vamos al término en su origen, a gustar las cosas, particularmente las de Dios. Y necesitamos ir a la profundidad de lo que vivimos. Si nos quedamos en la superficie, tal vez incluso entramos a debates estériles que por ahí son motivados por los medios o por algunos opinólogos, pero que nada tienen que ver con la profundidad de la situación. Sobre todo con la pregunta fundamental que todos tenemos que hacernos es, ¿esto a mí cómo me afecta? ¿Esto a mí cómo me involucra? ¿Esto a mí cómo me permite crecer y madurar como persona? Para lo cual necesitamos sí o sí el don de la sabiduría. Sabiduría y prudencia, incluso para tomar las mejores opciones de nuestro cuidado, de nuestras relaciones y vínculos, y de todo lo que implica la responsabilidad ciudadana en este tiempo. Que a ejemplo de Salomón podamos en primer lugar invocar sabiduría. La segunda actitud y criterio que nos ilumina la palabra viene del apóstol Pablo, que nos dice claramente al inicio de lo que hoy leíamos: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman.
Aquí Pablo está tocando un tema teológico fundamental, que es la providencia de Dios, el gobierno del mundo, porque Dios todo lo ha creado, pero no es un Dios que se ha apartado del mundo, como pensaban algunos griegos, sino es un Dios que sigue involucrado en ese mundo, pero que a la vez le ha dado plena libertad. Si no, seríamos unas marionetas de Dios. En ese gobierno del mundo donde se conjuga la libertad y el pleno poder de Dios, encontramos su providencia. También en lo que vivimos tenemos que ser capaces de hacer esta lectura paulina. Dios ha dispuesto todas las cosas para el bien de los que lo aman. También aquello que enfrentamos en estos tiempos. Y tomar conciencia de esta situación es alejarse, por supuesto, de algunos que piensan que esto es un castigo de Dios. Sería inapropiado tener una lectura cristiana de esa manera. Como también pensar que Dios no tiene nada que ver, que Dios no lo permite. Y allí podemos hablar muchos otros temas que exceden a una reflexión dominical, como la cuestión del mal, de la enfermedad, de los obstáculos. Pero poner toda la situación dentro de la providencia de Dios nos ayuda a descubrir que si pedimos esa sabiduría y somos capaces de ir a la profundidad de las cosas, detrás de esto de que vivimos hay para nosotros necesariamente una enseñanza. Hay para nosotros la necesidad o la posibilidad más bien de un crecimiento y de una maduración. Si lo obviamos, obviamente que desaprovecharemos una gran oportunidad en lo personal, en lo comunitario, en las relaciones y los vínculos mundiales. Pero no podemos creer que nos sea indiferente lo que vivimos. Si creemos como creyentes que hay algo bueno detrás de esto, entonces nos esforzaremos para encontrarlo. Porque esta situación verdaderamente saca de nosotros lo peor o lo mejor. Y allí nosotros elegimos qué alimentamos. Si los fantasmas que surgen o los tesoros que redescubrimos. Y en ese ejercicio de redescubrir las cosas que esta situación tiene de bueno para nosotros, el Evangelio nos da dos claves muy particulares. Quedarse con lo esencial y ser capaces de conjugar lo nuevo y lo viejo. Quedarse con lo esencial es encontrar el tesoro y descubrir que hay cosas que hay que vender para obtenerlo. Esto llevado a la fe, pero llevado luego a otros vínculos y a otras motivaciones, es de fundamental importancia. La situación que vivimos nos ha hecho redescubrir lo esencial. Incluso esa palabra es la que usamos o usan las autoridades para referirse a algunas tareas y servicios esenciales. En la cuarentena más dura eran precisamente los únicos autorizados a movilizarse. Y cuando miramos qué es lo que es esencial para una sociedad, descubrimos que tal vez lo más sencillo, lo más cercano a nosotros era lo más valioso. Que alguien para traernos el alimento, que alguien posibilitara la atención sanitaria, que alguien pudiera barrer o limpiar nuestras ciudades. Tal vez las actividades más cotidianas y a veces no valorables terminaron siendo las fundamentales para que una sociedad, en el modo en que estamos organizados, subsista. Y todas otras cosas que a veces le dábamos tanto valor, si se dejan para después, nada pasa. Eso nos puede llevar también a nuestra reflexión personal. ¿Cuántas cosas antes de marzo creíamos que eran importantes y casi esenciales? Y todo lo que nos vivimos nos ha trastocado al menos el orden de nuestras prioridades. Ojalá que eso nos sirva para verdaderamente quedarnos a custodiar lo importante. Por último, como señalaba, Jesús al final del Evangelio nos da un claro mensaje que nos ayuda también en este tiempo. Todo escriba convertido en discípulo se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Cuando enfrentamos algo inédito como la situación que estamos viviendo,
No podemos responder solo con viejas recetas, ni caer tampoco en soluciones de que todo es nuevo. Es una conjunción de aquellas cosas que son valorables más allá del tiempo y aquellas que sí son necesarios recrear, lo cual exige este ejercicio de sabiduría. ¿Qué cosas de mi vida, qué cosas de mi alrededor, qué cosas incluso de mi tarea o mi oficio, esto que podemos llamar lo viejo, debo seguir conservando? Debo sacar incluso cosas o actitudes o habilidades que no tenía tan presente y que me ayudan a enfrentar la situación. Pero también sabiendo que tengo que regenerar nuevas actitudes, nuevos hábitos. Y en esto tendremos un gran ejercicio de reflexión y de trabajo, sobre todo social. Evidentemente que la pandemia que enfrentamos modificará hábitos para siempre. Lo pienso en un ámbito que conozco y en el cual desarrollo parte de mi vida, que es la educación. No podremos seguir educando como lo hacíamos antes de marzo. Inevitablemente, toda la situación ha modificado la pedagogía, los lenguajes e incluso los medios que teníamos antes de esta pandemia. Y no se trata solo de utilizar o no utilizar los medios digitales, sino es un cambio de mentalidad, de perspectiva y de pedagogía. Solo en un ámbito creo que será necesario responder con lo nuevo y con lo viejo. Si eso lo llevamos a otros ámbitos, este ejercicio del Evangelio me parece sumamente sabio y aplicable. Cada uno descubrirá, insisto, en su propia vida qué es de lo viejo que tiene que conservar y qué cosas nuevas debe abrirse, no por caer simplemente en un esnovismo de lo novedoso, sino de recrear algo distinto y nuevo. Que el Señor nos dé la capacidad de vivir los acontecimientos que tienen innumerables lecturas y también impactan de diversos modos desde su palabra. Creo que las lecturas que hoy escuchamos nos dan claves precisas para vivir. Que el Señor no solo nos permita descubrirlas, sino también llevarlas a la práctica, pidiendo el don de la sabiduría, siendo capaces de descubrir que todo lo que vivimos es parte de la providencia de Dios, que dispone todas las cosas para el bien de los que los aman, siendo capaces de quedarnos con lo esencial y buscando de nuestras reservas lo nuevo y lo viejo. Pidamos esa gracia.